El patrón Composite es un patrón estructural que tiene como propósito componer objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías de tipo parte-todo. Básicamente, permite que quienes consuman de esta estructura manejen de manera uniforme a los objetos individuales y a los objetos compuestos. La representación del patrón Composite es basado en un árbol, en donde un elemento con hijos se llama nodo o rama, y un elemento sin hijos se llama hoja. Como sabemos, un árbol puede contener en sus ramas nuevas ramas o diferentes ramas, y a su vez puede contener hojas. Esto hace que a partir de estos dos tipos de componentes se pueda estructurar un árbol y representarlo de manera general. El ámbito de aplicabilidad del patrón Composite es cuando se quiere representar jerarquías de objetos de tipo todo parte, y cuando se quiere que los clientes sean capaces de obviar las diferencias entre composiciones de objetos y objetos individuales y tratarán a todos los objetos de la estructura de manera uniforme. Los contenedores contienen elementos donde cada uno de estos elementos podría ser un nuevo contenedor. La estructura de clases del patrón Composite se basa en estos tres elementos: el componente, la hoja y el compuesto. El componente tiene operaciones generales y debe ser una clase abstracta. Estas operaciones generales de manejo de hijos, add, remove y get, son operaciones que nos van a permitir manipular a los hijos dentro de la composición. Por otro lado, debe tener una operación relativizada con el contexto donde se utiliza el patrón. Como vemos, esta clase abstracta de tipo componente se especializa en una hoja y en un compuesto. Este compuesto es quien implementa las operaciones de manipulación de hijos y tiene una relación a muchos con el elemento de tipo componente. Como sabemos, este elemento puede ser una hoja o puede ser otro compuesto. Las consecuencias de la utilización del patrón Composite. Define jerarquías de clases formadas por objetos primitivos y compuestos. Simplifica la labor al cliente, ya que trata a las estructuras de manera uniforme, facilita la forma de añadir nuevo tipo de componentes y puede hacer que este diseño sea demasiado general, por lo tanto y en consecuencia, en muchos contextos, difíciles de manipular. Tenemos un ejemplo en donde nos piden desarrollar un sistema para manejar los diferentes menús de un restaurante, ya que dependiendo del momento del día, el menú cambia completamente. Como vemos en este ejemplo, el menú está representado por un componente, compuesto, y los elementos del menú en sí están representados por un componente simple o hoja. Como vemos, el menú está compuesto por diferentes menús que podrían representar distintos momentos del día, y a su vez cada menú está identificado con un nombre y está compuesto por nuevos componentes. En la rama de la izquierda vemos que un menú está compuesto por el menú ítems u hojas. El menú del medio o la rama central está compuesto por un diner menú que está compuesto a su vez por nuevos elementos que son de tipo hoja y un elemento compuesto que a su vez está compuesto de nuevas hojas. Como vemos, esta estructura de árbol, que podría ser del tamaño y de la necesidad que sea consecuente del contexto del negocio, está representado solamente por estos dos tipos de objetos. Esto hace que la posibilidad de extender este árbol sea muy amplia y realmente sencilla. Vemos aquí el diagrama de clases del ejemplo provisto anteriormente, en donde tenemos un menú compuesto. Este menú compuesto tiene operaciones de manipulación de hijos, ¿sí? Un menú component, no un menú compuesto. Este menú component tiene operaciones de manipulación de hijos, pero es una clase abstracta. Esto significa que es una clase que no puede instanciar. Este menú sí se va a especializar en un ítem de menú y se va a especializar en un menú. En este sentido, el ítem de menú representa a la hoja y el menú representa al compuesto o a la rama, que tiene una relación a muchos con el componente del menú, que como sabemos puede ser un menú ítem o un menú compuesto. De esta manera, podemos representar sin ningún tipo de inconveniente el menú provisto anteriormente. Algunas notas adicionales. Es necesario crear una interfaz que oficie de mínimo denominador común que haga que los contenedores y los contenidos puedan ser intercambiables. En este sentido, podemos considerar que debería cumplir el principio
de sustitución del hijo, que lo que nos permite es intercambiar cualquier elemento derivado de una clase abstracta y que el sistema funcione correctamente. Para esto, es necesario que los métodos de manipulación de hijos deban estar definidos en la clase componente, ¿sí? Que si bien son implementados en la clase compuesto, por desgracia, para tratar a los objetos hoja y a los objetos compuestos de manera uniforme, es necesario que estos métodos sean movidos a la clase abstracta. Esto hace que se viole uno de los principios SOLID, que es el principio de segregación de interfaces, ya que nos obliga a implementar en la clase hoja todos los métodos de manipulación de hijos que esta clase no hace uso. Básicamente también podemos considerar que la clase contenedor aprovecha el polimorfismo para delegar en sus objetos el contenido. En este ejemplo, vamos a programar un sistema de archivos, o mejor dicho, vamos a simular un sistema de archivos a partir de la utilización del patrón composite. Es un buen ejemplo, ya que como vemos, o como sabemos, en un sistema de archivos, nos encontramos con dos estructuras principales: los directorios, o las carpetas, y los archivos. Los directorios van a contener nuevos archivos o otros directorios adentro. Por lo tanto, lo que vamos a poder representar con esto son estos dos componentes y a partir de ahí estructurarlos como si fuese un composite. El sistema de archivos en sí es un árbol y esto nos permite hacer buen uso de este patrón. Por lo tanto, identificamos dos componentes, el archivo y el directorio. El archivo va a tener un tamaño. Este tamaño va a estar, en este ejemplo va a estar representado, por ejemplo, en bytes, ¿no? No es nada concreto, es un ejemplo, por lo tanto, vamos a tener un tamaño. Y vamos a tener dentro del directorio la posibilidad de manipular todos los hijos. A su vez, el componente, ya sea el archivo o el directorio, lo que tienen en común es que tienen un nombre, por lo tanto, esa propiedad estará en la clase de tipo componente. Como ven, tanto componente como las operaciones de componente son operaciones abstractas. Esto significa que vamos a tener que implementarlo a partir del polimorfismo en el archivo o el directorio. En el archivo lo único que vamos a poder utilizar es la operación para obtener el tamaño de ese componente. En esta implementación, a partir de esta operación polimórfica, podemos decir que el tamaño va a ser simplemente el acceso al atributo interno que nos identifica esta característica. Por otro lado, el directorio va a implementar todas las operaciones, ya sea obtener hijos, agregar hijos y obtener tamaño. En este sentido, la operación polimórfica obtener tamaño lo que va a hacer es recorrer toda su lista de componentes y a cada componente pedirle el tamaño. Esto va a hacer que esta operación recursiva se ejecute en cada uno de sus hijos hasta llegar a la hoja. La hoja le va a dar el tamaño y los contenedores de hojas van a acumular ese tamaño para obtener el tamaño real de ese directorio en el que estamos consultando. Ahora sí, vamos a ver un poquito esta implementación. Vamos a ver cómo funciona o cómo está programada la clase componente. La clase componente, recuerden que era una clase abstracta y que tenía operaciones abstractas. En principio, la operación para agregar un hijo, la operación para obtener todos los hijos y el accesor para obtener el tamaño. Por otro lado, definimos en esta implementación que para crear un componente será necesario definirle el nombre. Por lo tanto, lo que hacemos es en el constructor de componente permitir o requerir, mejor dicho, el atributo nombre o el valor del nombre que será reflejado en el atributo de estas características, ¿sí? Que no, como vemos, cuando creemos un componente vamos a necesitar un nombre, y ese nombre estará puesto en el atributo. Este atributo luego será accedido a través de la property nombre, ¿sí? Que nos permitirá devolver este valor. Esta es la clase componente, es una clase abstracta con operaciones abstractas y lo único que tiene concreto es el accesor al atributo nombre. Vamos a ver la clase directorio, que es por ahí la que tiene mayor complejidad. El directorio, como vimos, es una implementación concreta de componente, ¿sí? Si nos volvemos al diagrama de clases, vemos que el directorio
tiene una relación a muchos con la clase de tipo componente. Esta relación a muchos la vemos reflejada a partir de este atributo, ¿sí? Es una clase, es una lista de tipo componente, por lo tanto el directorio va a tener multiplicidad a muchos con componentes. Esto lo vamos a representar con la variable hijos. Bien, seguimos con esta implementación y sabemos que para crear un componente es necesario un nombre, por lo tanto, en el constructor de componente lo que vamos a hacer es requerir el nombre y automáticamente enviárselo al constructor de la clase componente, que es la que define esa característica. Además, en el constructor lo que hacemos es instanciar la lista de hijos para que cuando creemos un nuevo directorio podamos acceder a esta lista y operarla y manipularla de manera natural. Seguimos con la implementación del método abstracto agregar hijos. Este método es muy sencillo. Lo que hace es, a partir del atributo, del parámetro que recibe como hijo, que el hijo puede ser un componente, por lo tanto puede ser o un directorio o un archivo. Este componente será agregado a la lista de hijos. Por supuesto que ustedes aquí podrán hacer validaciones pues, innecesarias. Por ejemplo, que ya no exista un componente con el mismo nombre, etcétera, etcétera, etcétera. La operación obtener hijos es una operación que devuelve una lista de componentes. En este caso, elegimos utilizar la interfaz de tipo eList, ¿sí? Que es una interfaz de la cual diferentes tipos de abstracciones relacionadas a colecciones implementa. Por lo tanto, al utilizar la interfaz de tipo eList, podemos devolver una copia de la lista de hijos, ¿sí? La cual transformamos en un array. Array implementa la interfaz eList, por lo tanto, este tipo de operación es válida y lo que hacemos es obtener una copia y asegurarnos el encapsulamiento para que no se pueda modificar desde afuera. Y siguiente, vamos a implementar la operación obtener tamaño. Esta operación está implementada a partir de un getter, de una property de solo lectura, y este getter lo que hace es, primero crea una variable en tamaño 0 para poder acumular el tamaño de todos los hijos, y luego lo que hace es consultarle a todos los hijos el tamaño que tiene para poder luego generar el valor total y hacer un return de ese valor. Esta operación no distingue si son hojas o ramas, ya que son hijos de tipo componente. A partir del principio de sustitución del ISCO y otros principios de diseño orientado a objetos, sabemos que la interfaz de la clase componente es una interfaz que nos permite meter en esa bolsa archivos y directorios. Por lo tanto, ya sea que le consultemos a un archivo o ya sea que le consultemos a un directorio, vamos a obtener el tamaño individual o del compuesto que sea en este caso el directorio. Bien, y por último vamos a revisar un poco la implementación de archivo. La implementación de archivo es un poquito más sencilla, ¿sí? Nosotros cuando creemos un archivo vamos a exigir el nombre y el tamaño del archivo, y el nombre se lo vamos a enviar a la clase componente, que es la clase padre, ¿sí? Como ven, de la clase archivo. Esto de base lo que hace es, bueno, utiliza el constructor de la clase componente. Por otro lado, también tenemos el tamaño, y el tamaño lo vamos a utilizar en un atributo interno del archivo. Por supuesto que este tamaño va a ser accedido a partir de la property tamaño, ¿sí? Y con esto vamos a mostrar el tamaño que tenga el archivo en ese momento. Las dos siguientes operaciones son operaciones que hay que implementar debido a que estamos haciendo una herencia de la clase componente, pero como archivo no implementa hijos y justamente la hoja del árbol, estas operaciones deberían quedar vacías. Esto hace que se viole el principio de segregación de interfaces, pero realmente en este caso y de manera controlada, la violación de este principio de diseño en realidad pesa menos en la balanza de los beneficios que me da el patrón para manejar este tipo de complejidades. Y por último, la operación obtener tamaño simplemente nos devuelve el tamaño de la hoja, en este caso del archivo. Y de esta manera vamos a poder tener
una estructura bien representada a partir de operaciones polimórficas y de clases con interfaces comunes, como es la clase componente, para poder definir un sistema de archivos y poder manipularlo de manera eficaz. Ahora sí, vamos a ir al cliente, vamos a ver qué es lo que hacemos en el cliente y cómo creamos y definimos toda esta estructura. En primer lugar, decidí crear un directorio raíz. Fíjense que creo una variable root de tipo componente y en esta variable instancio un directorio raíz. Seguimos con los archivos de nuestro sistema de archivos y creamos 5 archivos: archivo 1, archivo 2, archivo 3, archivo 4 y archivo 5. Cada uno de estos archivos con un nombre y un tamaño que lo describen. Seguimos con la creación de 3 directorios: directorio 1, directorio 2 y directorio 3. Fíjense que para el directorio no necesitamos definir tamaño, porque el tamaño del directorio estará definido por todos los hijos que contengan tamaño en particular, en este caso archivos. Y ahora sí empezamos a hacer la composición de los archivos, la composición del sistema de archivos. ¿Sí? Creamos en el directorio 1, le agregamos como hijo el archivo 1, en el directorio 2 agregamos como hijo el archivo 2, en el directorio 3 agregamos como hijo el archivo 3, en el directorio 3 también agregamos como hijo el archivo 4. Por último, al directorio 1 le agregamos además como hijo el directorio 3. Una vez que tenemos la estructura de nivel más alto de abstracción creada, vamos a ir a directorio raíz, y al directorio raíz le vamos a agregar el directorio 1, que es este que está aquí, le vamos a agregar el directorio 2, que es este que está aquí, y le vamos a agregar también un archivo suelto que nos va a permitir reflejarlo o mostrar realmente cómo es la estructura del patrón. Seguimos con esto y vamos a mostrar en pantalla, ¿sí?, el tamaño de cada uno de estos 4 directorios, desde el raíz hasta el directorio 1, 2 y 3. Si hacemos las cuentas, aproximadamente el directorio 3 va a tener 2 archivos, el directorio 3 va a tener el archivo 3 y el archivo 4, por lo tanto, debería tener un peso de 920 unidades de lo que sea. El directorio 2 va a tener un archivo que es el archivo 2, y el directorio 1 va a tener el archivo 1 y todo lo que esté dentro del directorio 3. Vamos a hacer una ejecución de esto en primer lugar y después lo vamos a devaluar. Bien, el directorio 3, el tamaño del directorio 3 es 920. El directorio 3, ¿sí?, es el archivo 3 y el archivo 4, si no me equivoco, habíamos dicho, directorio 3, archivo 3 y archivo 4, el tamaño es 920. El directorio 2, el tamaño es 30. Directorio 2, archivo 2, tamaño 30. Y el directorio 1, el tamaño es 930. Directorio 1, tenemos el archivo 1 que es 10, ¿sí?, y tenemos los 920 del directorio 3. Fíjense que el directorio 1 tiene archivo 1 y directorio 3. Por lo tanto, son los 920 del directorio 3 y los 10 del archivo 1. Y por último, el directorio raíz dice que el tamaño es 1300 y el directorio raíz se compone de directorio 1, directorio 2 y archivo 5. Por lo tanto, es directorio 1 930, directorio 2 30 y el archivo 5 que es 340. Por lo tanto, tenemos 930 más 30, 960, más 340, 1300. Con esta implementación, nosotros podemos seguir haciendo uso y agregando distintos componentes, y esto se va a seguir ejecutando de manera recursiva para obtener el tamaño de los archivos. Como ven, vamos a agregar un nuevo archivo, agreguemos 2. Vamos a agregar archivo 6 y archivo 7. Archivo 6 y archivo 7, y vamos a agregarle tamaños exactamente dispares para poder ver el impacto. Vamos a agregarle al directorio 1 un hijo que sea archivo 6, y vamos a agregarle al raíz un hijo que sea archivo 7. Ahora sí, ejecutamos
y vamos a ver cómo cambian todos los valores, ¿sí?, de nuestra implementación. Bien, vamos a ver por último cómo se ve esto en memoria, por lo tanto vamos a hacer una pausa y vamos a poder debuguear lo que hay dentro del directorio raíz. El directorio raíz tiene un nombre, tiene un tamaño, tiene 4 hijos. Accedemos a los 4 hijos, vemos que de los 4 hijos hay 2 directorios y 2 archivos. Cada uno de estos archivos va a tener un tamaño, el archivo 5, el archivo 7, y 2 directorios, directorio 1 y directorio 2. El directorio 2 tiene un tamaño de 30, tiene un hijo que debe tener tamaño 30, y el directorio 1 tiene 3 hijos, 2 son archivos y un directorio, archivo 1, archivo 6, que fue el último que agregamos, un directorio que es el directorio 3, que tiene 2 hijos, ¿sí? Entonces de esta manera vemos cómo se empieza a ver el árbol y cómo se empieza a utilizar y nos permite crear y escalar el sistema de manera completamente natural. Bien, si quieren, por último, vamos a hacer un debugging de lo que es el directorio en el momento que le pedimos el tamaño. Aquí hacemos un breakpoint ahí, ejecutamos. Bueno, vamos a acceder al tamaño del directorio. Primero vemos qué directorio es. Vamos a ver si podemos acceder al atributo del directorio. Es el directorio raíz. Vemos que el directorio raíz tiene 4 hijos, 2 directorios y 2 archivos. Empezamos la ejecución, ¿sí? Y vemos que accedemos al primer ítem, que es el directorio 1, obtener tamaño. Cuando le pedimos obtener tamaño al directorio 1, lo que vamos a ver es cómo accedemos a la operación obtener tamaño, en este caso, del directorio 1. Seguimos con la ejecución, calculamos el total del directorio 1. El total del directorio 1 es accediendo a cada uno de los hijos, que son 3. Archivo 1 de 10, archivo 6 de 122 y un directorio nuevo de 960. Y así lo que hacemos es recorrer toda la estructura rama por rama, ¿sí? Y volviendo a la operación anterior, que es la que la invocó, seguimos recorriendo, ¿sí? Acá tenemos 1052, es el tamaño del directorio 1. ¿Sí? Con esto volvemos a la ejecución recursiva, como se lo pedimos a raíz, va a recorrer todas las ramas. Ahora estamos en el directorio 2, vamos a recorrer los hijos, y así sucesivamente hasta poder obtener el total, ¿sí?, de nuestra operación, que es obtener tamaño. Esta operación obtener tamaño es la que está reflejada en el patrón con lo que dice operation como cálculo con operación recursiva. Con esto terminamos, espero que les ayude y en cualquier momento podemos hacer otro video con otro patrón y seguir avanzando y evolucionando en el conocimiento del paradigma orientado a objetos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.